No está Tel Aviv. Si se fijan, y mañana les voy a entregar a cada uno un mapa, el nombre oficial de la ciudad de Tel Aviv es Tel Aviv-Yafo. Yafo sería Jope. Es decir, estamos yendo nosotros desde la localidad de Lida y hasta Jope. Lo hacemos en un camión moderno, lo hacemos en calles de asfalto, pero en definitiva nos trasladamos desde la misma localidad de Lida y hasta la misma localidad de Jope. Metros más, metros menos, un poco más para la derecha, un poco más para la izquierda. Al igual que Simón se va hasta Jope y ahí se hospeda en la casa de Simón el Curtidor. Queríamos también nosotros ir a casa de Simón el Curtidor, pero no solo que no estaba, sino que aparte no había lugar para tantos, entonces vamos a un hotel no muy lejos de allá. Mañana por la mañana, te espero, Juan, a tomar el té, así decía una canción que me enseñaron de pequeño, pero no era lo que iba a decir. Mañana por la mañana vamos a comenzar nosotros nuestra recorrida por esta tierra santa, bendita, desde la ciudad de Jope, cuya importancia se la dio el puerto, el mismo puerto donde, por ejemplo, el rey Salomón trajo el cedro desde el Líbano a través del Mediterráneo hasta el puerto de Yafo, Jope, y desde allá hasta Jerusalén para construir el templo y luego junto a su palacio. Ese va a ser el comienzo de esta experiencia que vamos a tener aquí en la tierra de Israel. Haz tu voluntad, viento soplará por tu majestad, más ancho que el mar, es tu gloria, Rey, la tierra cubrirá, oye Israel. Nuestro Señor, Dios uno es, Padre bueno, Espíritu de Dios, Mesías, Rey, Dios uno es. Tan grande es tu majestad, en templos no cabrá. Escogiste en el corazón tu amor establecer. En glorioso Dios, haz tu voluntad, viento soplará. La, la, la. Estamos aquí frente al mar de Tel Aviv. La, 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 la. ¿Verdad? La, la, Más cercano de este puerto, este mar. la, 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 la. Ahí vente por acá, miren, este lugar está panorámico todo aquí para que tomes bien. ¿No quieres ver? No, acá. A ver, un testimonio, alguien. ¿Quién se quiere meter al mar ahorita? Mira. Está riquísimo, Aquí viene un regalo de parte de estas compañías también acá. ¿Cuántos de ustedes saben hablar hebreo? Baruch Hashem. Enseguida van a recibir un regalito que es muy práctico, también para protegerse del sol, a pesar del frío. Hay que seguir protegiéndose del sol, para España. Para irse, mira, son edificaciones muy antiguas. Vean el estilo. Si se fijan a la izquierda hay una torre reloj. Es un elemento típico, es uno de los símbolos de la ciudad de Yafo. A veces si van a ver, por ejemplo, una playera o una postcard de Yafo, van a ver en el dibujo o en la fotografía la torre esta. O aquel otro elemento que en un momentito más vamos a ver,
y que se trata de un monumento a un elefante con una ducha en la espalda. Luego lo vamos a hablar. Estamos en la calle Yefet. Yefet sería en español de una tradición, y de ahí que la calle principal lleve su nombre, pero esto además nos explica probablemente el origen del nombre de la ciudad de Yafo. Yafo por Yefet, Jafo, Jafet en español. Otra posibilidad del origen del nombre de la ciudad de Yafo es de la palabra Yofi o Yafá, es decir, bonita. Una hermosa ciudad sobre una colina que en una época era toda verde antes de construir, junto al mar Mediterráneo, el mar azul, que nos está acompañando y nos va a acompañar durante todo el día. Cuando regresemos al camión y empecemos a viajar hacia el norte, les voy a repartir también los mapas para que cada uno pueda ir siguiendo el recorrido e ir marcando los diferentes lugares. Nosotros vamos a bajar ahorita para empezar a caminar. La ballena. Vamos a empezar, esperen, enseguida van a tomar fotografías sin que se le muevan. Vamos a bajar acá, porque como estaba diciendo, aquí vamos a empezar un recorrido, una caminata tranquila, disfrutando. No regresamos a este mismo lugar, sí, este mismo camión. No regresamos a este mismo punto, pero sí obviamente al camión. ¿Por qué digo esto? Para que alguien que a lo mejor se cansó o lo que sea, no diga, bueno, yo me regreso. Israel dirá, Israel dirá, Baruch Adonai, Elohei Israel, Adonai, saludo es el Señor, Baruch Adonai, Elohei Israel, Adonai, saludo es el Señor, Min haolam, van haolam, alaba su nombre, por siempre será. Señor, Dios de Israel. ¡Hey! Y las naciones lo alaban, e Israel dirá amén. Y todos cantan aleluya, e Israel dirá amén. Y las naciones lo alaban, e Israel dirá amén. Y todos cantan. Esa construcción ahí cuadrada gris, La gris ahí. con el número 1030, esa es la entrada a uno de los refugios subterráneos. ¿Sí? Uno de los muchísimos que hay en cada poblado, en cada ciudad, en todo el país. En caso de guerra, en el momento indicado o de ataque, por ejemplo, mencionábamos la franja de Gaza y la situación. Imagínense que los poblados israelíes junto a la franja de Gaza, aún habiéndose retirado Israel completamente del territorio de la franja de Gaza, los terroristas del Hamas y de otros grupos palestinos terroristas siguen atacando, a pesar de que en principio no tienen ningún motivo para, en esa zona por lo menos, pelear o reivindicar alguna cosa, siguen constantemente tirando los misiles. Entonces, cada vez que se detecta un misil, suena la alarma. Todo Yafo es donde estamos ahora. Y por eso escogieron hacer, aparte del mirador, y luego vamos a ver la vista desde acá, escogieron este que es el punto más elevado para aquí exponer el monumento del artista, y tiene el nombre, Daniel Cafri, un escultor que trata de exponer lo que él interpreta como las principales demostraciones de fe en la Biblia. Escoge entonces 3 episodios bíblicos, que vamos a ver cuáles son estos. A ver, tenemos de este lado. Si no saben decirme nombre, apellido, número de documento y dirección, no es importante ahora. Díganme qué elementos ven. Los pies, las manos, hay una cabeza también, un hombre, ¿verdad? Un hombre de una gran cabellera, una gran barba, tal vez nos quiere representar un hombre muy mayor. Está elevando las manos, ¿qué tiene encima? Está sosteniendo. Solamente pies, ¿qué más hay? Los pies continúan, fíjense que
tienen a continuación? Un cuerpo. Es decir, una persona, ¿verdad? Tiene la cara también, ¿cierto? Sí. Una persona más pequeña, no necesariamente un niño, sino una persona más joven, aquel que lo sostiene, que lo está elevando hacia el cielo. ¿Qué puede representar esto? Abraham, Isaac. Abraham ofreciendo el sacrificio a A su Isaac. hijo Isaac. ¿Y finalmente lo sacrifica? No. No, ya sabemos. Un ángel de Hashem le detiene la mano y le dice que no bata su mano sobre el muchacho ni le haga daño. Porque ya ha visto que es capaz de ofrecer lo más amado por su fe en el Eterno, ¿cierto? Amén. ¿Y qué ofrece al final en sacrificio? Un Acá cordero. lo tenemos, el carnero acá, con sus cuernos para hacer shofar o sencillamente para demostrarnos Qué que bueno. finalmente es sacrificado aquel carnero que tenía sus cuernos amarrados a un matorral. ¿De acuerdo? Si están Abraham e Isaac, ¿quién falta aquí? Jacob. Jacob no puede faltar. Acá lo tenemos a Jacob recostado, soñando Con la escalera. con la escalera, conformada la escalera por un ángel que está bajando del cielo y lo que está subiendo al cielo. Una escalera. Y finalmente arriba de todo, ¿qué vemos? Don Malak. Ángeles. No son malajim, no son ángeles, que son. Ah, los ancianos. ¿Qué están llevando? El arca. El arca de la alianza. Del otro lado, si alguien se fijó, tenían cada uno en la mano el shofar. Si todos saben, ¿alguien no sabe qué es shofar? Sí. Shofar, el cuerno, ¿sí? Sí. De carnero, de cualquier otro animal kosher, para dar señal sonora. ¿Recuerdan qué sucede en la Biblia relacionado con el arca de la alianza y con los ancianos y con el shofar? ¿Qué sucede? Se derrumban los muros de Jericó. Fíjense que del otro lado tienen shofar, de este lado tienen espadas, es decir, cuando queremos lograr algo tenemos que tener mucha fe, pero también tenemos que obrar. Tenemos que obrar por nosotros mismos. Entonces Hashem está con nosotros. Toque son la trompeta, suénala en los montes. Toque son la trompeta, porque el día del Señor llega. El río Yarkón oficialmente marcaba el límite norte de la ciudad de Tel Aviv, es decir que de punta a punta, desde acá al extremo sur, aquel el extremo norte, el mar Mediterráneo nos muestra el extremo occidental de la ciudad de Tel Aviv, y por otro lado, si ven esa serie de edificios modernos, el último que se ve como entre otros dos edificios, digamos a la derecha del más alto, ¿De 3 secciones? ese ya está sobre la ruta esa por la que vinimos ayer, desde el aeropuerto aquí. Desde ahí comienza Tel Aviv hasta la costa y desde este extremo sur hasta aquel extremo norte. De esta manera Tel Aviv, ya hablamos, Jerusalén obviamente es la capital de Israel, Tel Aviv es la segunda ciudad en importancia y en tamaño, tiene el 5% de la población del país, Israel tiene 7.800.000 habitantes, casi 8 millones para redondear, Tel Aviv tiene el 5%, es decir, alrededor de 390.000 habitantes. Para que comprendan la diferencia, Jerusalén tiene el doble, unos 700, casi 780.000 habitantes. Bueno, debo decir que Tel Aviv tiene 390.001 habitantes. Porque unos amigos míos tuvieron un hijo hace unos días, entonces ya en uno más, ¿ok? ¡Grito de júbilo! Ahora, Los montes, toquen son la trompeta, porque el día del Señor llegó. Toquen son la trompeta, suénale en los montes. Toquen son la trompeta, porque el día del Señor llegó. Porque el día del Señor llegó. Porque el día del Señor llegó. parte intenta conquistar la tierra de Israel, año 1799, poco más de 200 años. Observen el nombre de esta calle, Shimon Aburseki, sería Shimon Abursekai. ¿Quién es Shimon Abursekai? Shimon el curtidor de pieles. Es decir, hacia aquí abajo. Es la casa de Simón el curtidor.
hacia ahí abajo, ven el frente de una casa que, acorde a la tradición, no es que esa sea la casa, pero es la zona por donde se encontraba la casa de Simón el curtidor de pieles, donde se viene a alojar Simón, que llega desde ¿dónde? Desde Galil. Pero en ese momento llega Simón desde Lida. Tóquense la trompeta, suénala en los montes. Tóquense la trompeta, porque el día del Señor llegó. Tóquense la trompeta, suénala en los montes. Tóquense la trompeta, porque el día del Señor llegó. 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 ¡Aleluya! ¡Gloria a Dios! Tóquense una trompeta, suénala en los montes. Tóquense una trompeta, porque el día del Señor llegó. Tóquense una trompeta, suénala en los montes. Tóquense una trompeta, porque el día del Señor llegó. Porque el día del Señor llegó. Porque el día del Señor llegó. Los cañones estos nos recuerdan el paso de, entre otros tantos personajes, el paso de Napoleón Bonaparte, que ya les conté, en 1799 intenta conquistar la tierra de Israel, no lo consigue y finalmente desde acá se retira derrotado, profundamente indignado por no haber logrado conquistar esta tierra. Napoleón pasa varios meses en la tierra de Israel y en el tiempo que transcurre acá se interesa por las cuestiones que ve. Entre estas cuestiones que ve de esta tierra particular, le interesa y le llama la atención un suceso en especial. El suceso este es que en determinada ocasión, caminando Napoleón con su consejero, ve a un grupo de judíos que están echados con la cara al suelo, con las prendas rasgadas, llorando y orando a Hashem. Pregunta Napoleón Bonaparte a su consejero: oye, pero ¿qué es esta gente? ¿Qué les pasa? Esta gente son judíos que hoy, el día 9 del mes de Av, están llorando porque están recordando la destrucción de su casa, la destrucción de su templo, y añoran la reconstrucción. Recuerden, esto es en el año 1799. Napoleón Bonaparte pregunta: bueno, pero ¿hace cuánto que ocurrió eso? ¿Cuándo le destruyeron la casa a esta gente? Y le dice el consejero: hace 1729 años, en el año 70, cuando Tito destruye el templo en Jerusalén. Napoleón se queda sorprendido y le dice: ciertamente un pueblo que así recuerda su historia y que desea reconstruir su casa y recuperar su tierra, ciertamente lo logrará. Podemos decir muchas cosas de Napoleón Bonaparte, pero no cabe duda que era un excelente estratega, militar. Y un gran visionario, inclusive podemos decir. 150 años después de esto, ¿ven dónde está aquel edificio blanco muy anchote que tiene una grúa de construcción por encima? A 100 metros de allá hay una casa que era en ese entonces, 1948, el Museo de Arte de la ciudad de Tel Aviv. Hoy día es un museo de la Casa de la Independencia, porque en aquella construcción, que era en ese momento, repito, el Museo de Arte de la ciudad de Tel Aviv, el 14 de mayo de 1948 Ben Gurión declara la independencia del Estado de Israel y así nace este Estado. Aparentemente Napoleón algo de estrategia comprendía. Su mano reina en alto. Todos juntos cantemos con gozo a Dios. Todos juntos cantemos con gozo a Dios. Regocíjate hoy en Él. Levantemos
glorifiquemos a Dios aquí y exaltemos su nombre. Todos juntos cantemos con gozo a Dios. Todos juntos cantemos con gozo a Dios. Bendecimos hoy. Bendecimos, grita fuerte. Los griegos crean una estructura genial, dado que permite a todos los presentes escuchar debido a la acústica lograda, pero también ver sin que uno lo tape al otro, ¿verdad? Para lograr esto, lo que hacían era tomar montañas, cavarlas por dentro, dándole la forma semicircular y luego lo escalonaban para lograr esto que estamos viendo. En el fondo no es que veían el mar, porque de hecho ahí abajo ven la base de una estructura que podía tener 2 o 3 pisos, era la escenografía, el skinforce, el escenario, por donde a través de puertas, ventanas, balcones salían los diferentes artistas en las diferentes representaciones teatrales, drama, sátira. Con todo el corazón, hija de Jerusalén, el Señor tu Dios en medio de ti, poderoso es. Él se gozará, cantará por ti, callará de amor y te salvará. Roni, Roni, Bazion, Harium, Israel, Sin Bealzi, Beholder, Bach Yerushalayim. El Señor tu Dios en medio de ti, poderoso es. Él se gozará, cantará por ti, callará de amor y te salvará. Canta, hija de Sión. Oh, hija de Sión, regocíjate, Israel. Canta y danza con el corazón, hija de Jerusalén. Regocíjate, Israel, canta y danza con todo el corazón, hija de Jerusalén. Roni, Roni, Bazion, Harium, Israel, Sin Bealzi, Beholder, Bach Yerushalayim. La habitación del rey Herodes dice que mosaico. En unidad, habitar en unidad. La 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 la. Inemato umanai, shevet achim gam yachad. Inemato umanai, shevet achim gam yachad. Inemato, inemato. La 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 la. Inemato, inemato. La 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 la. La 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 la. La la la.
cuán bueno y delicioso es habitar los hermanos juntos en unidad, habitar en unidad. Como les dije, desde acá comienza la Galilea, desde acá hacia el norte. Y si miran hacia la derecha, ¿okay? Saliéndonos, digamos, de este primer brazo del Carmel que todavía vemos, luego abajo está el valle y cruzándolo, aquellas montañas que vemos, la parte más a la derecha de esas montañas son ya las montañas de Nazaret. Mañana nosotros vamos a viajar hacia aquellas montañas. Lo que quiero que observen es el entorno en el cual creció Yeshua. Pasó su niñez, su adolescencia, su juventud, hasta comenzar la vida pública y llegar entonces a Cafarnaúm, que vamos a ir a visitar mañana también. Menciono esto también por el hecho que el Evangelio no menciona en ningún momento que Yeshua haya estado aquí en el Carmelo o en el Mediterráneo. ¿Okay? Pero sin embargo, una montaña tan especial que desde hace ya miles de años fue motivo de atracción espiritual. En general las montañas, pero esta en particular, tal vez por la cercanía al mar, quién sabe. Recuerden que el hombre pensaban que para acercarse a Elohim había que estar más alto. Y por eso, si no había una montaña, hacían una gran torre. Babilonia, la torre de Babel. ¿Okay? Pero aparte acá, una montaña junto al mar. Traten de comprender a aquel hombre que hace miles de años a lo mejor sentía que aquí estaba en el final del mundo, es decir, lo más alto posible cerca de Elohim, pero en el final del mundo. Tal vez eso le haya agregado, por supuesto, un lugar bellísimo. Pueden entender ahora la belleza del verde en contraste con el azul del Mediterráneo. A lo mejor por eso que el mismo rey Salomón, Shlomo Amelech, utiliza el Carmel como un sinónimo de belleza. Para decir algo galante a una mujer, Rayej Alaika Carmel, es decir, tu cabeza es sobre ti como el Carmelo, o en otras palabras, eres tan bonita como el Carmelo. Ya tienen ahora un tip para el que se quiera buscar una mujer en estos días, que decirle ahí a la... Gloria a Dios, digno eres tú de gloria, desde el amanecer hasta el atardecer, exaltemos el nombre del Rey. ¿Quién como el Señor? No hay nadie. ¿Quién como el Señor? Poderoso y fuerte. ¿Quién como el Señor? Él es digno. Vamos, alabémosle. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Digno eres tú de gloria. Desde el amanecer hasta el atardecer, exaltemos el nombre del Rey. Todos unidos, demos gloria a Dios. Todos unidos, démosle gloria. 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 Digno es el Dios de Israel. Vamos, alabémosle. Observen aquí los olivos y más adelante otros tipos de cultivo. Aparte de olivos podemos ver el trigo, por ejemplo. Y otros tipos de cultivos, muchos de los cuales no existían hace 2000 años. Sin embargo, toda esta zona estaba cultivada. Nosotros venimos de Nazaret, continuamos por Cana de Galilea, hacia el mar de Galilea donde está Cafarnaúm. Así había pasado Yeshua cuando hace su primer milagro, la conversión del agua en vino.
las bodas de Caná, por donde acabamos de pasar, yendo de Nazaret hacia Cafarnaúm, junto al mar de Galilea. Ahí vamos a visitar mañana, pero ya al mar de Galilea vamos a llegar en unos momentos más. Alabémosle, vamos, alabémosle, vamos, alabémosle, gloria a Dios. Frente a nosotros el mar de Galilea, conocido con sus varios nombres, mar de Galilea o mar de Genesaret, la antigua ciudad que era la más importante de esta zona y por eso le dio el nombre Volado, hasta que se funda en el año 18, hace casi 2000 ya, la ciudad de Tiberíades, por eso pasa a llamarse también mar de Tiberíades, o sencillamente como lo llamamos en hebreo, Kineret. Lo llamamos mar, aunque es de hecho un lago, porque antiguamente existía solo una expresión en hebreo para determinar todo charco de agua, abierto, cerrado, dulce, salado, primero llamado Yam. Yam está establecido como mar. Sin embargo, repito que es un lago de agua dulce de unos máximos 50 metros de profundidad. Tiene un largo de casi 24 kilómetros, un ancho de poquito más de 10 kilómetros. Levantamos al maravilloso Señor, a ti Señor, fuerte y santo, a ti Señor, dámoslo, firmes aquí, en tu presencia, juntos en un solo amor, eres maravilloso Señor. Tú eres maravilloso, tú eres el creador, del polvo tú nos has creado, somos tus hijos, Señor. Todas tus obras reflejan la esperanza eterna. Nuestras manos levantamos. Leyes orales y sus interpretaciones, poniendo siempre como mínimo dos opiniones de dos rabinos diferentes, y a veces más. Y eso es porque el judaísmo no es dogmático. Y un ejemplo de esto se los voy a dar en un momento más, cuando pasemos junto a un sitio llamado Arbel, enseguidita a la salida de Tiberíades, donde encontramos allí un antiguo poblado judío y un gran sabio del siglo I antes de Yoshua. Y este sabio llamado Nitai decía, entre otras tantas perlas de sabiduría, Ta'asel Harab Ujaber le Mishnah. Y eso significa, búscate un rabí, un moré, una guía de estudio, Ujaber le Mishnah, y un compañero de estudio. ¿Por qué un compañero de estudio? Para no quedar únicamente con tus propias ideas, con tus propias conclusiones, ni tampoco solo con lo que el moré te diga, sino que habiendo otra persona más, las preguntas de uno van a ayudar al crecimiento del otro, ¿okay? En un recíproco aprendizaje. Y eso que acabo de mencionar lo vamos a ver luego expresado en las diferentes escuelas talmúdicas, siglos más tarde en otros movimientos religiosos dentro del judaísmo, como por ejemplo el hasidismo, el antigonismo, que son las dos escuelas principales dentro de la ortodoxia judía. Y de esto vamos a seguir hablando tantito cuando estemos en Jerusalén, en Jerusalén. Si bien también en Tiberíades gran parte de la población es religiosa ortodoxa, hoy lo van a sentir esto cuando regresemos y van a ver que está todo cerrado porque ya van a estar toda la gente haciendo los preparativos para recibir el Shabbat. Por lo tanto todo va a estar cerrado y vamos a ver seguramente judíos ortodoxos que están yendo hacia la sinagoga, probablemente a la hora que regresemos ya empezamos a ver, o que están todavía haciendo los preparativos, pero sobre todo en Jerusalén vamos a poder ver físicamente las diferentes corrientes del judaísmo ortodoxo que hay. Y todo esto responde a lo que decía al comienzo: el judaísmo no acepta el dogma, es decir, los 10 mandamientos, la Torá es una, pero hay diferentes maneras de interpretar. Y eso el judaísmo lo acepta desde su base. Si hablo
si recién mencioné yo que saliendo de Tiberíades, en los tiempos de Yoshua, una ciudad romana, encontramos inmediatamente Arbel y apenas al lado encontramos otro poblado judío, este ya si ustedes conocen bien el nombre, Magdala, llamado en hebreo Migdal, torre. ¿Por qué conocen Magdala? María de Magdala, ¿verdad? María Magdalena, es decir, María del poblado de Magdala. Observen el bellísimo lago a la derecha, las montañas del otro lado son los altos del Golán. Pues bien, sabemos que Yoshua andaba siempre en los poblados judíos y en sus sinagogas. ¿Qué quiere decir esto? Que Tiberíades ciertamente trataba de esquivarla, siendo una ciudad romana. No aquí se desarrolla su evangelio, sino apenas a las salidas, cuando empezamos a encontrar estos poblados judíos como Arbel, Migdal, Magdala, Genezaret, Ginosar, hoy día un kibutz llamado de esta manera, y es donde vamos a tomar el barco. Es decir, ahí comienza eso que llamamos la medialuna norte del evangelio de Yoshua. Es decir, saliendo de Tiberíades y dando la vuelta hacia el otro lado del lago, pero solo en el sector norte. ¿Por qué solo en el sector norte? En el sector sur encontramos pueblos paganos y allí no llegaba Yoshua. ¿Alguna pregunta? En todo el recorrido de ayer, les recuerdo, que fue a lo largo de la costa, no encontramos ningún referimiento concreto, ninguna referencia concreta a Yoshua. No es casual. Como dijimos, el Evangelio no menciona a Yoshua ni en Yafo, ni en Cesarea, ni en el Carmelo siquiera. Sin embargo, vimos la proximidad. Es fácil de imaginar que al menos, si no en la vida pública, durante los años de la vida oculta de Yoshua, haya estado allí, pero solo lo podemos imaginar y no afirmar. Sin embargo, esta zona que empezamos a recorrer ahora es la zona donde transcurre, y que, por cierto, no empezamos ahora, sino que la empezamos en verdad ayer, desde el momento en que llegamos a la zona de Nazaret, pasamos por Cana de Galilea y llegamos a esta zona de la Galilea, es donde transcurre el 80% del ministerio de Yoshua. Yo te pido, Padre de amor, sabiduría y revelación. Ven y alumbra mis ojos hoy y el corazón. Yo te pido, Padre de amor, sabiduría y revelación. Ven y alumbra mis ojos hoy y el corazón. ¿Ahorita van a subir la de México? Sí, ¿verdad? ¿Quién va a ser el abanderado? Órale. Marco Lemeir. Ser amor. Thank you. Genezaret. Para la vuelta. Mira dónde andamos adentro del agua. Mi hijo Miguel, mira, te dije, al siguiente viaje nos venimos. No te imaginas qué hermoso está. Mira, Tus ojos te seguiré y te amaré.
Pobrecito. El glamour, tía. Conocerte, queremos ser una juventud en México que te conoce. Levanta tu voz, clama fuerte a voz de cuello. ¡Vamos! Shalom
Mashiach, Mashiach, ay, 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 ay. Mashiach, Mashiach, Mashiach. מי שמאמין לא מפחד. אנחנו מאמינים ואנחנו מאמין לישראל. אלו אלו אבינו, אבינו שבשמיים. אנחנו מאמינים לבנים, ואין לנו אמין לישראל. אלו אלו אבינו, אבינו שבשמיים. ויזרם במגינומו ישרוד ישרוד ברח בשם, ויזרם במגינומו ישרוד ישרוד ברח בשם, ויזרם במגינומו ישרוד ישרוד ברח בשם. ויזרם במגינומו אנחנו מאמינים לבנים, ואין לנו אמין לישראל. אלו אלו אבינו,
Dios conoce tu vivir, Él conoce tu andar y Él ve tu humillación. Yo sé que en esta hora Él ve tu aflicción. Él cuida de ti. Además de tener acá desde la cima, y me detengo acá porque a continuación, como están los invernaderos, entonces eso ya nos escapa la vista. Y acá tenemos una amplia vista hacia el mar de Galilea, hacia los altos del Golán, por un lado, hacia la izquierda, hacia el este, hacia la Galilea, hacia la derecha, es decir, hacia el oeste. Y en el fondo del mar de Galilea también vemos el comienzo del Valle del Jordán. Como les dije, después de la comida vamos a viajar hacia allí, para poder llegar hasta el Yardén. En esta zona, así como ven ahora los plátanos, y seriamente lo digo, pueden tratar de imaginar la multitud, no con cara de banana, para imaginar así como una multitud que tal vez estaban viendo hacia abajo, tal vez estaban viendo hacia arriba, pero Y de él les hablaba y el eco perfectamente. es la enseñanza y la bendición. Ahí enfrente, Tiberíades, que era una ciudad en ese momento romana, una ciudad más bien pagana, que va a tener un centro judío, pero más pequeño, no es la característica, digamos, de Tiberíades, sino lo contrario. Sin embargo, en esta zona hacia nosotros, ahí vemos la zona de Magdala, de Arbel, de Genesaret, estamos cerca de la zona de Betsaida y de Corazín aquí también, y por supuesto de Cafarnaúm, que es el tercer vértice del triángulo que mencioné antes, Monte de las Bienaventuranzas, Tabca, y a continuación Cafarnaúm, que hacia allí vamos a ir. Hasta aquí, ¿alguna pregunta, duda, comentario? ¿Y ahí era en realidad el sitio? Mira, en esta parte de acá, Por la figura. en esta parte de acá, primero, es una montaña que no es gigantesca. No todo hay que imaginarlo como la más alta. La montaña más alta del mundo, ahí, el Everest, está bien lejos de Tierra Santa. Sin embargo, no hay lugar más elevado que Jerusalén, pero es una altura espiritual. Por ende, cuando se habla del monte, estén buscando una montaña de miles de metros de altura, no es necesario. Nosotros estábamos en la barca, inclusive más lejos estábamos nosotros en medio del mar, y veíamos perfectamente esta colina, sin que ustedes lo hubieran visto nunca. Se las indiqué sin ningún problema, la pudieron identificar. Entonces, es una colina que es vista desde toda la zona, y desde esta colina, se ve toda la vista alrededor. No es necesario que sea demasiado alto, sino lo suficiente como para ser vista y como para desde aquí ver y llegar a la foresta. Y además, justamente donde están los plátanos, se forma una especie de anfiteatro natural, lo cual produce una acústica que permite que uno pueda hablar con miles de personas. Y esa es una prueba que ya se ha hecho, que realmente se escuchaba con mucha claridad. Sobre todo recuerden que en aquella época la gente no era sorda como hoy día, que para escuchar música ponemos bocinas. El otro día, ayer, estuvimos en Cesarea, parece que hace ya 5 o 6 días, de todo lo que vamos viendo y sintiendo, parece que ya hace varios días, pero apenas estamos comenzando. Ayer en Cesarea, vieron ustedes que el teatro fue creado así, para que la gente pudiera ver y escuchar, y escuchaban a la perfección. Hoy día cuando hay un concierto ahí, ponen 100 bocinas diferentes, fútbol. Lo mismo cuando eran necesarias bocinas, se podía escuchar con mucha nitidez. Manuel. Nada más, Entiérrenme, más pronto yo resucitaré. Yo resucitaré. No hay fuerza en este mundo que me pueda aguantar. Yo resucitaré y a la muerte venceré. Vemos delante nuestro inmediatamente una casa. Las paredes externas de las casas, acá las pueden ver en este caso, unos muros bastante gruesos. En el interior de esa casa, diferentes salas alrededor de un patio abierto,
y en una casa como esta vivía una familia. Pero más que una familia sería un clan, es decir, el padre, la madre con sus hijos, cada uno de estos hijos con su propia familia. Para que entiendan cómo es que vivían los Picapiedras. Ah, bueno, no, en este caso no eran los Picapiedras. Y ciertamente no, porque acá tenían un muy buen nivel de vida. ¿Por qué tenían un muy buen nivel de vida? A ver, ¿quién me sabe explicar por qué la gente en este poblado, a diferencia de Nazaret, lito pequeñito, porque acá vivían mucho mejor, muchísimo mejor? Por el comercio que había, por el comercio ¿Por que qué? había, ¿Qué? por el comercio que había en el ¿En dónde? aquí en pues por el mar, pues por El mar. Tenían el mar, como dijeron, la pesca y además, no solo la pesca, es también un medio, La navegación. exactamente, un medio de transporte. Para llegar de acá a cualquier poblado alrededor, inclusive de acá al restaurante, o veníamos en camión o tomábamos la barca y veníamos. Tomar la barca y llegar a la otra orilla, cada vez que escuchamos esto en el Evangelio, no significa que Yoshua se subía a la barca y llegaba hasta la otra punta. No, también para ir acá al lado. Te vas a pie, en camello, en burro, o si tienes la barca porque está junto al lago, bueno, puedes tomar la barca de cualquiera de estos pescadores que son todos amigos. Te vas aquí al lado o te vas hasta la otra orilla, tal vez sí del otro lado completamente, pero no necesariamente. Aparte del lago, entendimos una gran ventaja por el transporte y la pesca. ¿Qué otras ventajas? había una aduana, dices. Había una aduana. ¿Qué significa que había una aduana acá? Mucho tráfico. Mucho tráfico terrestre. Dije, la ruta principal vía Maris, que va por el Mediterráneo, pero que tiene desde Megiddo, Armagedón, hay una bifurcación y de acá continúa el camino hacia Damasco en esa dirección. Entonces, no solamente la posibilidad de acá dedicarse, por ejemplo, a la pesca, sino también dedicarse, ¿no han visto qué buenas tierras hay acá? Si está lleno de agua. Cultivo. El cultivo, claro. Tierras muy fértiles. Cuando mencionamos el milagro de la multiplicación de los panes y los peces y lo recordamos en un lugar al que llamamos Tabja. Tabja es una tergiversación del término griego heptapegón. Heptapegón, 7 manantiales. ¿Por qué? Porque estamos a 200 metros bajo el nivel del mar. Todo el agua de lluvia que va filtrando la montaña hasta las capas subterráneas, en determinado momento salen afuera. Y como que estamos ya a 200 metros bajo el nivel del mar y además todo esto es una zona muy sísmica, hay varios quiebres alrededor que permiten que el agua brote. Por lo tanto, habían acá no necesariamente 7, sino muchos manantiales. Pero en vez de decir muchos, digamos 7, que es un número especial, un número místico, ¿verdad? ¿Cierto? Por cierto, ¿cuántos eran los panes y los peces? En total 7. 5 y 2. 5 y 2, en total 7. Nuevamente, volvemos a este número místico, este número especial. ¿Okay? Ese lugar, por ejemplo, el historiador Flavio Josefo, no lo llaman ni Tabja, ni el kiosquito de acá, ni el templo de allá. Era un lugar despoblado, que el historiador de esa época, más importante, Flavio Josefo, llamado en verdad Yosef ben Matitiao, judío de la casta sacerdotal, que además era el comandante de la rebelión judía contra Roma, que finalmente se rinde para salvar su vida y lograr dejarnos sus escritos. Si lo mataban no iba a poder escribir nada. Y por otro lado, si escribe la historia tal cual como él piensa, lo van a censurar. Y ya es lo mismo, matarlo que censurarlo. Entonces hay que saber interpretar los escritos de este historiador tan importante, Flavio Josefo Yosef ben Matitiao. Y él menciona ese lugar, los manantiales de Capernaum. Es decir, esos manantiales tienen que estar cerquita de este lugar. Y ciertamente aquel lugar que llamamos Tabja, por lo que expliqué antes, está muy cerquita de Capernaum. Y hay ahí la mayor concentración, no son los únicos, pero es la mayor concentración de manantiales, cerquita de Capernaum, de Cafarnaum. Mucha agua dulce entonces, los ríos, no solamente lagos, sino los manantiales estos. Una zona muy próspera para los cultivos, como dijeron. Si es tan próspera para el cultivo y la vegetación, ¿para qué otra cosa también es muy próspera? La pesca. La pesca la mencionamos por el lago, pero la tierra... La ganadería. La ganadería, exactamente. ¿Qué era el pueblo judío hace 2000 años? Pescadores, pastores, comerciantes, alfareros, carpinteros, es decir, desarrollaban las diferentes tareas.
¿Qué pasó luego? ¿Por qué tuvieron que dedicarse a las diferentes profesiones y al comercio para poder sobrevivir? Bueno, luego se los platico. Pero acá estamos hablando de los orígenes. Desde Abraham, que era muy rico en ganado, ¿verdad? Siguiendo por David, que pastoreaba el ganado o los rebaños de su padre, Isaí. Siguiendo por aquellos pastores mencionados tantas veces en los evangelios. Ahí aprendemos también de qué vivía esta gente y dónde vivía. Entonces, este lugar privilegiado tiene la pesca, tiene los cultivos, tiene la posibilidad de criar ganado, de criar rebaños, y además, por su ubicación, puede inmediatamente vender estos productos. No solamente la uva como tal, o la oliva como tal, sino fabricar vino, fabricar aceite, tener molinos para producir harina del trigo que también cultivaban en esta zona. Y estos productos enseguida los podían vender, y de ahí que pudieran vivir de un modo sin duda mucho más acomodado que, por ejemplo, Nazaret. Fíjense cómo eran estas casas. Acá pueden notar un patio abierto con diferentes salas alrededor. Los techos de estas eran hechos con troncos y luego ramas cada vez más sutiles, y luego finalmente ponían tierra y pedregullo que lo aplanaban para impermeabilizar lo que era o el piso de la segunda planta o bien el techo. Ahora entienden lo que mencionaron antes, la cura del paralítico, que vienen y se meten por el techo. Y claro, uno está ahí en San Diego, en Los Ángeles, o en el DF, o en Tegucigalpa. Dice, pero ¿cómo? Se metieron en ese edificio de 50 pisos y rompieron con... No, primero que no tenían tantos pisos, 1 o 2 pisos. Segundo que, como estaba hecho de esa manera, era sencillamente desarmar y correr hacia un lado y hacia el otro, y ahí ya te metes dentro de la casa. Cada una de estas casas es una isla, o en la terminología que utilizamos lo llamamos ínsula. Esa es una ínsula, y le seguía al lado otra, y luego en la entrada veíamos otra, y otra para allá, y para allá, y para allá, y también donde está ese pequeño muro, también seguían estas casas, también el restaurante donde estuvimos. Aquel muro está ahí, es un muro reciente, de este siglo. ¿Por qué? Porque para acá pertenece a los católicos y para allá pertenece a la iglesia greco-ortodoxa. Sencillamente separa entre estas propiedades. Lo mismo que hacia el otro lado, hay un muro, ¿por qué? Porque separa entre la propiedad del restaurante que está para allá y la iglesia para acá. Pero el poblado de Cafarnaúm abarcaba tanto ese espacio como aquel espacio. Solo que entre estas ínsulas hay una que la tradición indica como la ínsula sacra. Es decir, dentro de todas estas, aquella casa que le pertenecía a Simón y a la suegra, donde se alojó Yoshua. Y es la construcción que ven allí. Por eso es que ya en el siglo IV se hace un primer templo que tiene un diseño cuadrado, y en el siglo V hacen uno mucho más grande de forma octogonal. En el 614, cuando los persas invaden Tierra Santa, destruyen todos los lugares santos, exceptuando 2 que se habían salvado. Los persas serían Irán de hoy día. ¿Sí? La misma Persia, por ejemplo, del libro de Esther, la misma Persia, el mismo Ahmadinejad, que antes se llamaba Amán, y ahora el malvado Amán, ahora se llama Ahmadinejad, viene del mismo lugar. Destruyeron todos estos sitios, y en este caso queda abandonado hasta que en el siglo XX se hacen las excavaciones arqueológicas. Luego ya construyen un templo moderno, como ven así por encima, con forma de barca, sostenido con columnas para que podamos todos disfrutar, aprovechar y conservar exactamente los restos que quedan de la ínsula sacra. Uno de los tantísimos evangelios relacionados con este lugar es justamente aquello que nunca Simón Pedro le perdonó a Yoshua. ¿Sí saben lo que es? Que le haya curado la suegra, exactamente. ¿Y dónde se recuerda eso? Pues en la casa. ¿Y de dónde llega Yoshua a la casa a curar a la suegra de Simón Pedro? ¿De dónde llega? De la sinagoga. Ahí la tienen. No es que se tomó un taxi y viajó. Acá tienen esto. Messias, compreender na sua palavra estava plano, mas não quiseram compreender. Sua obra se terminou,
quando seu filho expirou. En Babilonia no, porque si rezas en Babilonia, en este está rezándole a los chinos. O hasta que le des toda la vuelta, ¿para qué? Mejor que tiras para el otro lado. Y en Egipto, hacia el norte. Y en la Galilea, ¿hacia dónde? Hacia Jerusalén siempre. Hacia el sur. Hacia el sur. Ahora, si yo vengo a la sinagoga, pero no soy de acá. Acabo de llegar de México, entro acá a la sinagoga. ¿Cómo sé yo? Yo sé que, ok, estoy en la Galilea, Jerusalén es hacia el sur, pero si me sé orientar por el sol y es de día, vale, el sol me va a ayudar. Si ahora es de tarde ya, el sol ya está de aquel lado, significa que está cayendo hacia el oeste, o sea que el lado opuesto es el este para allá, oeste para allá, o sea que, ¿dónde está Jerusalén? ¿Hacia qué lado? ¿Quién me apunta con el dedo? Hacia atrás. Hacia allá, hacia el sur. Pero si es de noche, ¿cómo le hago? Por la ubicación de la sinagoga, ¿A qué te refieres? A ver. que las ubican geográficamente para no dar la espalda a Israel. O sea, cardinalmente. ¿Seguro? Casi. Lo que realmente nos va a demostrar, nos va a indicar hacia dónde está Jerusalén, es algo específico dentro de la sinagoga y no la sinagoga toda. Hay muchas sinagogas que encontramos sus restos, sinagogas de hace 1500 años, de hace 1800 años, de hace 500 años, donde si tú ves la sinagoga, a ver, ¿tú qué dirías? ¿Qué lado de estos, de una estructura así, rectangular, me indica hacia dónde está Jerusalén? ¿Por qué? Este es el lado del dibujo. Ahora, si yo veo en una estructura, ¿qué de esta estructura me puede indicar hacia dónde está Jerusalén? Nada. Porque se han encontrado sinagogas donde uno entra por el lado más largo y hacia el otro lado me indica hacia dónde está Jerusalén. Pero también hay sinagogas que se entran por el ancho y hacia el otro lado está Jerusalén. Y hay sinagogas donde tú entras del mismo lado que está Jerusalén. Entonces no va a ser ni el ingreso a la sinagoga, ni tampoco si la estructura es más larga que No se ancha ubica. para este lado o para este lado. No es una regla, hay solo una regla. Donde ponen la Torah. Exactamente. La Torá, el Arón Kodesh, el armario sacro, donde va dentro la Torá, ese va a estar puesto para indicarnos hacia dónde está Jerusalén, para que hacia allá dirijamos una parte del día, aquella que se hace hacia Jerusalén. ¿Eh? ¿Dónde está Jerusalén acá? Sur. Oigan, ¿qué onda? Hay ahí tres puertas, una principal y una a cada lado. Entonces, ¿Dónde está? todo lo que acabo de explicar, ¿en qué quedó? ¿Dónde iba el Arón Kodesh, el armario sacro, en esta sinagoga específica? Tenía que ir allá. Si fuera ese reglamento, allá. ¿Estamos de acuerdo? Entre las dos puertas. ¿Pero entre cuál? ¿Entre esas dos o entre esas dos? En la aquella. ¿Por qué? Porque para allá queda Jerusalén. Sí, pero lo mismo. Entre esa puerta y esa hay un muro, pero también entre esa puerta y esta hay un muro. Miren, la respuesta concreta no la tenemos. Sin duda se iba de aquel lado. Sin duda se iba de aquel lado porque hacia ese lado está Jerusalén ubicado. Ahora pues... del hospital. Aquí nos botan a los dos. Papi, vamos a comenzar aquí, pero si terminamos en el parking, ya tú sabes. Es lo que en español se llama almazara. Observen el dibujo que tengo acá. Ahí tienen cómo funcionaba esto. Se colocaban allí dentro las olivas que se cultivaban en esta zona, como pudieron ver ayer y hoy, con la ayuda de un burro o personas a veces hacían girar la piedra para ir moliendo las aceitunas. Una vez, imagínense estas aceitunas, pobrecitas, todas machacadas, arrojaron ya un poco de aceite, pero la mayoría del aceite todavía está ahí, en esta mezcla de cáscara con carne, con hueso, ¿verdad? Todo esto la metían en canastos y luego ponían 1, 2, 3, 5 canastos de estos, que eran canastos muy flexibles, hechos por ejemplo con las hojas de las palmeras. La palmera también se aprovechaba absolutamente todo. Y estos canastos muy flexibles eran colocados debajo de la prensa. Una prensa que podía funcionar con el sistema de torno, como ven aquí,
o con el sistema de peso, como ven aquí. Acá se le colocaban como una palanca las canastas y luego se le agregaban las pesas. Se esperaba que echar el aceite y cuando no salía más aceite se le agregaba más presión, ya sea por el peso, ya sea por el torno. Como ven allí, ahí tienen el peso. Ahí eran colocadas estas canastas. El aceite que iba saliendo era recogido en ese canalito que lo volcaba dentro de aquella pileta, dentro de aquel contenedor, como el agua de lluvia que ahora está llenándolo. Le aplicaban más presión, echaban más aceite y así hasta la última gota de aceite. Era un producto muy costoso, muy valioso y por eso había que aprovecharlo al máximo. ¿Saben cómo se llama esto? En español, la almazara, por ejemplo. En hebreo, ¿saben cómo se llama? Lo saben todos, pero no saben que lo saben. Porque saben mucho hebreo, pero no saben que lo saben. Esto en hebreo se llama gat. Gat significa prensa. Shemanim, aceites. Gat, shemanim. ¿Verdad que sí sabían esto? Sí. Claro que sí, pero ustedes no pronuncian bien el hebreo. En vez de decir Har Megiddo, ustedes dicen Armagedón. Y en vez de decir Gat Shemanim, dicen Getsemani o Getsemani. Getsemani o Getsemani es una tergiversación del hebreo, que es Gat Shemani. Ahora, a ver, ¿quién recuerda dónde queda el huerto del Getsemaní? ¿O que se recuerda en el Getsemaní? Abajo del Monte de los Olivos. Abajo del Monte de los Olivos, es decir, tenían ahí muchas hormigas, pero no sabían para qué servía la hormiga, ¿verdad? El olivo sabían para qué y por eso a ese monte lo llamaron por aquello que más les sirve, el Monte de los Olivos. Y si ahí tenían el olivo, pues ahí mismo fabricaban el aceite, ¿verdad? ¿Qué sucede en ese lugar de Getsemaní? Hay varias cositas, pero lo más trascendente. ¿Qué se recuerda en el huerto de los olivos, en el Getsemaní, en el Getsemaní? ¿Qué? El arresto de Yeshua. El arresto de Yeshua, pero previo al arresto, Iba a la oración. la oración, ¿verdad? Sufre la pasión. Bajo la presión esta del sufrimiento, suda sangre, ¿verdad? Es decir, Gotas echa de- hasta la última gota. gotas de ¿Entienden sangre de el sus simbolismo que hay acá? No es casual que la pasión, que este sufrimiento, se recuerda en un lugar que es llamado Getsemaní, donde conocemos, y ustedes ya menos porque compran el aceite en el supermercado, pero en esa época acá la gente conocía el proceso la presión, hasta que la aceituna, la oliva, eche la última gota. De la misma manera en el molino, digamos, para hacer aceite, en el Getsemaní, en el Getsemaní, Yeshua suda sangre. Bebiendo agua viva, provista por el Padre, estoy tomando de la fuente que no cesará. Esa fuente de que estoy hablando, vida eterna de está brotando y lava todas tus penas. Chuvisco então? Vamos pegar lá. Vê se consegue pegar. Tirou o bolinho. Por el Padre estoy tomando de la fuente que no cesará. Oh, como llena mi ser
Estoy seguro que nunca jamás tendré sed. ¡Aleluya! Como llena mi vida con ese gozo que yo sentí cuando lo conocí. Estoy tomando de la fuente, Señor, tomando de la fuente. Estoy tomando de la fuente que no cesará. Is Castro or rats, mister? Bebiendo agua viva, provista por el Padre. Estoy tomando de la fuente que no cesará. Él es la fuente que salpica para vida eterna. Su nombre es Cristo Jesús. Aleluya. Estoy tomando de la fuente que no cesará. Todo aquel que toma de esa fuente nunca jamás tendrá sed.